Buenos días a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar Territorios Posibles, niños y niñas como ciudadanos activos en la construcción de territorios posibles. Hoy estamos muy contentos porque daremos a conocer los ganadores de la quinta edición del premio Marta Arango Montoya, premio que reconoce el compromiso y le hace un homenaje a los investigadores y a quienes trabajan en primera infancia. Todo esto pues buscando aportar a la protección y al desarrollo de la niñez en Colombia. Además, en este espacio también vamos a conversar con algunos de los ganadores de este premio para conocer sus experiencias en primera infancia y también vamos a hablar sobre la importancia de los niños y niñas como ciudadanos activos en sus entornos. Yo me presento, yo soy Fabián Molina, especialista de comunicaciones del Fondo Acción y los voy a acompañar durante todo este espacio. Esta serie de webinars Territorios Posibles se ha convertido en una oportunidad de compartir las lecciones y aprendizajes del Fondo Acción en sus más de 20 años de trabajo por el ambiente y la niñez de Colombia. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, antes de comenzar, nos gustaría darles algunas reglas del juego para que el desarrollo de este webinar sea el mejor. Primero, les pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados y si tienen preguntas, nos las envíen por el chat de Zoom. Al final de este webinar, pues tendremos un espacio donde nuestros invitados contestarán a sus preguntas. Es muy importante para nosotros también conocer sus opiniones sobre este espacio, por eso al finalizar enviaremos unas breves preguntas sobre el webinar también al chat de Zoom. Bueno, y para darle inicio a este webinar, le doy la palabra a Natalia Arango, directora ejecutiva de Fondo Acción. Adelante, Natalia, buenos días. Hola, Fabián. Buenos días. ¿Me oyen? ¿Me ven? Te oímos. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta conversación. Quiero saludar especialmente a Inés, a Sandra, Arango. Representan en esta reunión y nos es muy grato tenerlas como la familia Marta Arango y a Sara Victoria y por supuesto, directora de CINDE, perdón, y por supuesto a los ganadores y demás personas que nos están acompañando. Gracias. El premio Marta Arango, claro, busca reconocer el valor de la investigación en primera infancia y nos hace muy felices poder estar aquí. Esta es la quinta edición y no quiero dejar pasar el saludo para decirles que además de reconocerlos a ustedes, queremos reconocer lo importante que fue Marta Arango para la investigación, Marta Arango Montoya para la investigación en primera infancia. Y este premio la honra a ella y quiero darle todo el reconocimiento. El premio ha podido premiar a 22 investigaciones y trabajadores en primera infancia en temas distintos, prácticas recreativas, fortalecimiento de capacidades de autorregulación, disminución de la discriminación racial, formación de pequeños líderes, mejoras en condiciones de nutrición. En esta edición se recibieron más de 40 propuestas, premiamos 6 y llegaron de muchos lugares del país, que eso nos hace muy felices, de Santander, de Cundinamarca, del Valle, Atlántico, Huila, Nariño, Antioquia. Estarán con nosotros algunos de los ganadores en las categorías de trabajadores de primera infancia, Paula Alejandra, Marta Adelaida, en la categoría de investigadores en ejercicio, Mónica, y en la categoría de investigadores en ejercicio con maestría, doctorado, perdón, Mónica en programas de CINDE, Jorge Armando en ejercicio de maestría, doctorado, María Camila en la categoría de recién egresados de programas de CINDE y Natalia Brujes de la categoría de investigadores recién egresados de otros programas. Sin más, les doy la bienvenida, les agradezco de nuevo estar aquí con nosotros y damos paso a un video para que conozcan mejor a nuestros ganadores. Gracias, Fabián. Quiero contarles que el título del proyecto enviado para concursar se tituló Testimonio de tenacidad familiar y sueños de reivindicación en el área de trabajadores de primera
infancia. Realmente este proyecto lo que anhelo es resaltar la importancia del proceso, un proceso que puede durar años, pero que da una gran posibilidad de que las personas se sientan acompañadas en todo lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos en los planos de salud, de educación, sociales, etc. Mi nombre es Jorman Giver Moreno Noreña, padre de Sofía. Creo que estamos teniendo un poquito de problema con el video. Que actualmente tiene 12 años. Ahora sí. Quiero contarles que el título del proyecto enviado para concursar se tituló Testimonio de tenacidad familiar y sueños de reivindicación en el área de trabajadores de primera infancia. Realmente este proyecto lo que anhelo es resaltar la importancia del proceso, un proceso que puede durar años, pero que da una gran posibilidad de que las personas se sientan acompañadas en todo lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos en los planos de salud, de educación, sociales, etc. Mi nombre es Jorman Giver Moreno Noreña, padre de Sofía Moreno Betancourt, una chica con síndrome de Down y que actualmente tiene 12 años. En el transcurrir de estos 12 años hemos logrado salir adelante en el proceso evolutivo con Sofía, ya que ha sido una evolución en la parte física, emocional y cognitiva, y gracias al acompañamiento de la doctora Marta Adelaida Correal, terapeuta ocupacional. La investigación que presenté para el premio Marta Arango Montoya fue titulada Ailu Yachachi. Es una estrategia de acompañamiento comunitaria orientada a fortalecer los niveles de razonamiento perceptual en un grupo de infantes pertenecientes al municipio del Putumayo. Este proyecto fue dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 11 años. Por medio de este proyecto se buscó analizar los niveles de razonamiento perceptual. También se logró identificar los recursos, fortalezas y oportunidades de mejora de la comunidad vinculada a ese proyecto. Y a partir de ello se determinó potencializar las estrategias de acompañamiento comunitario de los agentes sociales frente a las necesidades educativas que se evidencian en los y las estudiantes. Lo que aprendí en esta experiencia fue que como padres podemos ayudar a que nuestros niños aprendan de una mejor manera por medio de juegos. Se les puede enseñar los conocimientos en la escuela. También con nuestros saberes culturales y ancestrales, ya que para nuestra comunidad es muy importante que nuestros niños sepan aprovechar y valorar a nuestra madre tierra. El proyecto de investigación que presenté para el premio Marta Arango Montoya se llama La Liga de los Superchiquiciudadanos y está dirigido a niños y niñas entre los 4, 5 y 6 años de edad. Lo que se busca es lograr un real ejercicio ciudadano desde una puesta de conciencia crítica, ambiental, social e intercultural en estas primeras edades por medio de misiones en las que ellos son los protagonistas de cada aprendizaje y cada vivencia. El consolidarnos como una liga de superciudadanos permea transformaciones inmensas en todo nivel, involucrando a toda la comunidad educativa en pleno, indígenas e instituciones a nivel local y distrital. De la liga aprendí lo poderosa y valiente que soy. Hola, somos la familia de Gabriel Méndez. Hemos aprendido a descubrir con nuestros propios ojos el mundo, a reconocer todo lo que pueden hacer los niños y las niñas para transformar la sociedad. La investigación que presenté para el premio Marta Arango Montoya se llama Castigo Físico en Colombia, Prevalencia Nacional, Regional y Departamental, Brechas Sociodemográficas y Tendencias, y fue una investigación dirigida a niños y niñas menores de 5 años. El objetivo de esta investigación fue estimar la prevalencia del castigo físico en el país, en diferentes regiones y en diferentes departamentos, y también entender factores contextuales que pueden situar a algunos niños en un mayor riesgo de exposición a esta práctica violenta. Para realizar esta investigación utilicé una muestra con representatividad nacional de niños, niñas y sus cuidadores y cuidadoras principales en Colombia. Creo que es un proyecto sumamente importante y relevante, dada su coherencia y su claridad
en términos de la construcción de mejores condiciones de vida para los niños y niñas de nuestro país. La investigación con la que me presenté al Premio Marta Arango se llama Salir Adelante, construcción relacional de subjetividades políticas de niños y niñas cuyas familias provienen de contextos de conflicto armado, la cual desarrollé con niños y niñas entre 2 y 6 años, asimismo con sus familias que venían de contextos de conflicto armado, sus agentes educativas y otras personas de los centros de desarrollo infantil. La investigación se orientó a comprender la construcción relacional de las subjetividades de los niños y las niñas y a agenciar el fortalecimiento de sus subjetividades políticas como una contribución a la construcción de paz y reconciliación. Camila nos enseñó que las voces de los niños importan para construir la paz. A mí me dejó de enseñanza el proyecto que, aunque nosotros hayamos vivido situaciones difíciles con el conflicto armado, podemos aprender esa experiencia para enseñarle a nuestros hijos que no podemos ser violentos y a las demás personas también y seguir adelante con nuestras vidas. Me postulé al Premio Marta Arango en la categoría Investigadoras recién egresadas de maestría o doctorado, con la tesis de grado denominada Representaciones sociales de maestras en primera infancia sobre ciudadanía de niños y niñas de un centro de desarrollo infantil de la ciudad de Cali. El objetivo de la investigación era explorar las representaciones que las docentes de niños y niñas de los 2 a los 5 años tenían sobre primera infancia y ciudadanía. Me pareció una investigación importante porque plantea el interrogante sobre cómo las percepciones de los agentes educativos sobre el ejercicio de ciudadanía en niñas y niños afecta la promoción de su autonomía, a pesar pues de que los CDI son entornos protectores y altamente regulados. Bueno, muchas gracias Natalia por tus palabras y felicitaciones a todos los ganadores del premio Marta Arango Montoya. Si ustedes quieren conocer más sobre estas investigaciones y experiencias, los invitamos a darle clic al enlace que les estamos compartiendo a través del chat de Zoom. Ahora le doy la palabra a Sara Victoria Alvarado, directora de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Buenos días, Sara, adelante. Muy buenos días a ti, Fabián. Buenos días, Natalia. Un saludo especial para todos y todas. El premio Marta Arango, como iniciativa del Fondo Acción y CINDE, que se hace en reconocimiento a la vida y obra de Marta Arango Montoya, nuestra fundadora de CINDE, quien dedicó sus esfuerzos a comprender y estimular los procesos de desarrollo humano y educación de calidad para los niños y las niñas. Una mujer amorosa, inteligente, soñadora, constructora de posibilidades para la primera infancia de Colombia y del mundo, a partir de su tenacidad y su capacidad para articular actores, escenarios y procesos a favor de una vida más digna y justa para los niños y las niñas. Con este premio se busca reconocer y fomentar la investigación pertinente e innovadora en todos los procesos de desarrollo humano, social y educativo de los niños y niñas de la primera infancia e incidir tanto en la transformación de sus condiciones de vida como en las políticas públicas locales y nacionales en este campo. Como mujer, madre, abuela, profesora, investigadora y ciudadana, discípula y compañera de Marta Arango, reconozco y agradezco a las 40 personas que se postularon para este premio y felicito de manera muy especial a sus ganadores. A Paula Alejandra por su programa para fortalecer el razonamiento en niños indígenas, a Marta Adelaida por su proyecto para potenciar la tenacidad de las familias con niños en situación de discapacidad. De la misma manera, felicito a los 4 investigadores que obtuvieron el primer puesto en las distintas categorías, a Mónica por su investigación en conciencia ambiental y cultura ciudadana, a Jorge Armando en el tema del castigo físico en la primera infancia, a Natalia con su proyecto sobre representaciones sociales de docentes sobre primera infancia y su relación con el ejercicio de la ciudadanía. Y finalmente felicito
de todo corazón a Cami, mi hija, de quien me siento muy orgullosa por su investigación en torno a las subjetividades políticas de niños y niñas de la primera infancia en contextos de conflicto armado. Sin duda, con los conocimientos que han generado a partir de estos trabajos, ustedes abren puertas para avanzar en nuevas comprensiones sobre la primera infancia y sobre la importancia de sus vivencias, experiencias y relaciones que atravesarán la vida individual y colectiva de toda la existencia de estos niños y niñas. Finalmente, quiero invitarlos e invitarlas a que no desistan de seguir avanzando en este proceso de investigar y desarrollar innovaciones con la primera infancia, en esta práctica social y científica que implica la tarea permanente de asombrarse, inquietarse, preguntarse y movilizarse con otros y otras hacia nuevas comprensiones y nuevas prácticas que abran su capacidad de posicionarse en el mundo y de construir mejores formas de vida para los niños, las niñas, sus familias y comunidades. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, Ana Victoria. Bueno, y antes de dar paso a nuestro conversatorio, les recordamos que si tienen preguntas para nuestras panelistas, nos las envíen al chat de Zoom y al finalizar el conversatorio las responderemos. Recuerden enviarlas con el nombre de la persona a la cual va dirigida su pregunta. Y bueno, en este espacio del panel conversaremos con Natalia Ucros, coordinadora de niñez de Fondo Acción, y 3 de las ganadoras del premio Marta Arango Montoya. Natalia Brujés, con su investigación sobre ciudadanía de niños y niñas en un centro de desarrollo infantil en Cali. María Camila Ospina, con su investigación sobre la construcción relacional de subjetividades políticas en familias provenientes de contextos de conflicto armado. Y finalmente también nos acompaña Mónica Cardona, con su proyecto sobre el poder de la Liga de los Super Chiqui Ciudadanos. Buenos días a todas, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y las investigaciones de todas ustedes y las experiencias en primera infancia son muy interesantes porque pues muestran a los niños y niñas como ciudadanos activos, pero para empezar y para entender un poco todo esto de ciudadanos activos, les hago la primera pregunta y es, ¿qué significa que los niños y niñas sean ciudadanos activos y por qué esto es tan importante? Natalia Cross, si quiere podemos empezar con usted. El micrófono para Natalia. Listo. Listo, ya. Hola Fabián, gracias. Hola chicas ganadoras y chico ganador que está en el público. Muchas gracias. Bueno, para el Fondo Acción realmente pensar a los niños y niñas como ciudadanos activos es una prioridad en esa relación de niñez y naturaleza que construimos en nuestro trabajo diario. Obviamente desde el enfoque de derechos en el que basamos nuestro trabajo, pues esa idea del niño como ciudadano está todo el tiempo y consideramos a los niños, obviamente desde que nacen, como sujetos de derechos que tienen el derecho a crecer en un ambiente sano, ¿no? A crecer y desarrollarse en un ambiente sano. Pero más allá y tratando de llegar a la práctica de esto, consideramos a los niños como unos sujetos que tienen el derecho a participar de una manera real, efectiva, en las decisiones y en las construcciones que se tomen para la sostenibilidad ambiental de su territorio. Esto hace que todo el tiempo estemos creando, digamos, experiencias y conversaciones con los adultos, entre adultos y niñas, para que esa ciudadanía sea realmente activa y real. Lo que pensamos en lo profundo, digamos, y por eso creemos que es tan importante, es que los niños y las niñas son la oportunidad de nuevos comienzos, ¿sí? Creemos que ellos son los que pueden proponerle y crear en sus comunidades, movilizar, digamos, para sus comunidades cambios sociales que a veces nunca se han contemplado en una comunidad. Y algo, digamos, que a veces se nos olvida, y es que son ciudadanos activos presentes. Sí, muchas veces se crea a los niños y a las niñas como ciudadanos activos para el futuro, desde el Fondo Acción, por experiencia, digamos, y porque así lo creemos, son ciudadanos activos presentes que desde hoy nos están proponiendo esos nuevos comienzos. Gracias, Natalia. ¿Mónica?
Hola, sí, bueno, buenos días para todos, un saludo pues lleno de alegría y emoción por este momento y por este espacio. Bueno, ¿qué es lo significativo de que un niño sea un real ciudadano? Lo significativo es que los adultos nos creamos esa utopía, porque pues, lamentablemente aún es una utopía para muchos que un niño, ¿sí? Una niña de 5, 6, 4, 3 años tenga ese ejercicio de decisión y de empoderamiento de lo que sucede en su sociedad, ¿sí? Además que sean vistos como transformadores de la hora, no del futuro, sino de la hora, ¿sí? Porque ellos no solo son el futuro, son el ayer, el presente y el ahora. Entonces, eso implica muchas transformaciones en cuanto a los imaginarios de lo que es un niño y una niña. Implica además, pasa un avión. Estoy cerca del aeropuerto. También implica que ellos en su ejercicio de participación tengan la voz, no tienen voto aún, pero tengan la voz, la visibilización necesaria para que sus ideas, para que sus sentidos, para que eso que ellos tienen como propio sea serio, ¿sí? Sea claro para muchos y además sea incidente, ¿sí? Entonces aquí el ejercicio ciudadano con los niños y niñas está más allá de escucharlos, más allá de verlos como niños lindos, hermosos, que lo son, es niños que inciden, niños que transforman y niños que participan en el cambio de esta sociedad. Entonces, asimismo, las prácticas pedagógicas y las prácticas de los cuidadores con ellos deben permear pues, ese tipo de experiencias. Entonces, el real ejercicio ciudadano existe y sé que va a ser un empoderamiento que se viene dando por las actuales condiciones de nuestro país. Y está en nosotros, sobre todo en las maestras y maestros de preescolar, que son los que vivimos el día a día allí con ellos, hacer lo posible, más allá de la cuantificación de las nociones, más allá de lo que ellos puedan o no aprender en cuanto a números, letras, bueno, todo esto que nos meten allí en la cabeza, es cómo nosotros transformamos sociedad por medio de nuestro acompañamiento y de todo lo que les brindamos. Entonces, ellos son el cambio, ellos son inmensos, ellos son poderosos, ellos no tienen límite, ¿sí? Ellos no se ponen ese límite que nos ponemos nosotros como ciudadanos, sino que ellos siempre están dispuestos a transformar y a observar y a ver más allá, ¿sí? Con ese asombro y con esa maravillosa lógica que tienen en sus cabezas, podemos conseguir unas ciudadanías mucho más diferenciales, mucho más pertenecientes a algo y con un arraigo hermoso de paz, de armonía y de vivir respetando la otredad. Entonces, pues es inmenso esto, pero pues aquí voy a terminar. Es un trabajo del cual nos toca a todos aportar, ¿no, Mónica? Todos tenemos este papel. Exacto. María Camila, ¿qué significa los niños y niñas, qué significa que los niños y niñas sean ciudadanos activos y por qué eso es tan importante? Gracias, Fabián. Pues un saludo muy especial para todos y todas. También muy contenta de estar acá. Agradecida también con el Fondo Acción, con la Fundación CINDE y con el doctorado que fue también toda la base de esta construcción, mi tutora María Teresa Luna. Compartir que frente a qué significa que los niños y niñas sean ciudadanos activos, creo que es central reconocer que ellos y ellas tienen voz y reconocer que en sus voces hay unas ideas que han ido tejiendo muy importante. ¿Qué es lo relevante allí?
que realmente las sepamos escuchar y no desde la mirada del adulto, sino desde las maneras en las que ellos y ellas pueden aportarlas a través del juego, a través del arte, incluso a través de diálogos, pero que no sean adultocéntricos. Implica también reconocer que ellos y ellas tienen capacidad de agencia. Cuando nosotros hablamos de capacidad de agencia nos referimos a sus potencias, a sus fortalezas, a sus potencialidades, pero no solamente como ciudadanos futuros, como bien lo indicaba Natalia, sino también como ciudadanos presentes. Reconocer justamente cómo ellos y ellas han aportado y pueden aportar a la transformación, cómo ellos y ellas tienen un potencial grande para relacionarse con otras personas, y allí los adultos y quienes estamos en relacionamiento con ellos tenemos un rol muy importante en términos de ese fortalecimiento de su capacidad de agencia. Y cuando hablamos del potencial relacional, creo que es clave también reconocer allí la potencia del encuentro intergeneracional, un encuentro en el que realmente ellos y ellas emerjan desde su gran potencial. Y cuando me preguntas frente a por qué esto es importante, decirte que realmente ellos y ellas tienen mucho que enseñarnos. Si nosotros pensamos justamente hoy a nivel país, la situación por la que venimos pasando y en este momento y en este tiempo, justamente si escucháramos a los niños y niñas podríamos aprender cosas muy importantes. Ellos y ellas nos han hablado de la importancia del afecto, de la importancia del diálogo, de la comunicación, de la transformación creativa de los conflictos, de la importancia de cuidar la naturaleza. Y en este sentido creo que si realmente lográramos aprender de ellos y ellas, encontraríamos vías muy importantes para salir adelante a nivel país y como sociedad frente a todos los desafíos actuales. Y de la misma manera decir que es muy importante reconocer su ciudadanía, porque justamente en sus primeros años de vida, donde se empiezan a gestar esas disposiciones como sujetos políticos, es donde está el mayor potencial de desarrollo. Los distintos estudios nos han mostrado que justamente es allí en la primera infancia donde podemos hacer la mayor potenciación como sujetos. Entonces creo que es central reconocer sus voces y reconocerles como ciudadanos desde sus primeros años de vida. Gracias, María Camila. Bueno, pues los niños siempre van a ser los que nos enseñan, a veces hasta mucho más a nosotros, ¿no? Natalia Brujés. Buenos días. Buenos días, Fabián. Muchas gracias y muy contenta y muy honrada de estar en este espacio y del reconocimiento por el Premio Marta Arango. Agradezco a la Fundación CINDE y a Fundación por este tipo de iniciativas que sin duda son una semilla inmensa para seguir trabajando por la primera infancia en el país, y para mí personalmente es un espaldarazo para continuar haciéndolo. Centrándome en la pregunta, voy muy de la mano de lo que dicen mis compañeras y de lo que dice María Camila, y es que construir a niños y niñas como ciudadanos activos implica primero que todo reconocer esas características de lo que implica ser niños y ser niñas para darles un rol protagónico en la construcción de sociedad. Y esto nos lleva a que consolidemos una cultura que reconoce esas necesidades particulares de la infancia y que establece las relaciones democráticas. Y esto es todo un reto porque muchas veces la dependencia de supervivencia de los niños y de las niñas de la persona adulta puede transferirse a un plano social, es decir, que establezco relaciones de poder por el hecho de que el niño y la niña dependen físicamente de mí. Y el reto está en establecer relaciones democráticas a pesar de esa dependencia para la supervivencia, y es no trasladar la dependencia física a un plano social. También requiere ir más allá de esas asociaciones que hacemos las personas adultas sobre lo que es ser ciudadano, que claro que es importante ese marco y que es necesario un registro civil, el voto, la participación política, pero cuando hablamos de ciudadanía en primera infancia, como lo dice María Camila, la clave es el enfoque relacional, la relación que establecemos con el niño y con la niña. ¿Y por qué es importante hacer esto? La segunda parte de la pregunta, y esto es necesario porque es un mecanismo efectivo para evitar la exclusión social. El lugar que le damos hoy a la infancia determina en gran medida la relación que este niño y esta niña va a tener con el Estado, con la comunidad y con su familia. De la mano que decía María Camila, lo que estamos haciendo es una ventana de oportunidad en la primera infancia. Los primeros años de vida son
el potenciador. Entonces lo que hagamos allí es un determinante de sus relaciones sociales, y no pensándolo, como lo han dicho mis tres compañeras, a futuro, como un ciudadano a futuro, sino el trabajo es hoy y la construcción es hoy. Gracias, Natalia. Y es que definitivamente es clave todo lo que nos cuentan ustedes. Es un trabajo al cual nos toca aportar. Los niños también, los niños y las niñas también tienen mucho que enseñarnos, y también pues debemos aprender a reconocer esas características que mencionaba Natalia Brujés de lo que implican ser niños y niñas. Pero me imagino que esa tarea también es un poquito compleja, ¿no? Es una tarea llena de retos. Por medio de sus investigaciones y experiencias, ¿cuáles son los principales retos que identificaron para que sea real el ejercicio de ciudadanía de los niños y niñas, y qué caminos identificaron para atender esos retos? Mónica, si quieres podemos empezar contigo. Sí, bueno, los retos son muchísimos, son gigantes. Bueno, yo les cuento, yo soy maestra del distrito, soy profe preescolar, orgullosa pues de volver al nicho donde todas debemos estar. Estuve mucho tiempo trabajando en procesos de acompañamiento pedagógico, pero pues hace 6 años volví a ejercer como maestra y me siento pues muy contenta de esto. Los retos que tiene este tipo de propuestas y de experiencias son muchos. ¿Por qué? Porque tú estás en un límite donde estás tratando de pasar esa barrera, ¿sí? Entonces, pasar esa barrera, sobre todo institucional, es un ejercicio que requiere demasiado empoderamiento, demasiada constancia, amor por lo que tú haces, quererte y sentarte y pararte siempre sobre la base de que ahí está el cambio, de que por ahí es el ejercicio, llamar a las personas que lo hacen de la misma manera y con el mismo apasionamiento y la misma lógica que tú lo haces, buscarlas, encontrarte con ellas. No es fácil, es un proceso de búsqueda, pero si tú lo haces, lo logras, ¿sí? Eso es un reto, pero lo logras, conoces gente inmensa que se piensa esta apuesta educativa desde la ciudadanía y desde el empoderamiento de los niños en la transformación social. El trabajar con las familias desde un ejercicio que invita a la criticidad, que invita a la reflexión, que invita a otro tipo de ejercicios más allá de colorear, más allá de dibujar, más allá de leer el cuento específico para la literatura infantil, de tratar temas como el conflicto armado, de tratar temas como la interculturalidad, como por qué la Pachamama es importante para nosotros, porque los que vivimos en Cundinamarca, la mayoría somos muiscas, de llevarle a los niños otras experiencias culturales con abuelos de diferentes etnias, que tocan sus instrumentos, que invitan a los niños a conocer la cultura de su Colombia desde la ancestralidad y desde la realidad de la historia. Esto no es fácil, ¿sí? Porque la gente está acostumbrada siempre a lo mismo, ¿sí? Cuando tú le mueves el parámetro, entonces allí tú tienes que hacer un acompañamiento demasiado juicioso para que estas personas se atrevan a asumir este compromiso contigo y lo entiendan de la forma en que tú lo estás abordando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un reto inmenso, tú ganas amigos, enemigos, cariños, amores, enojos. La gente a veces se ofusca porque tú, cuando te metes en el cuento, te llenas tanto de eso que eres demasiado expresivo, que cuando no te gusta lo dices. Entonces eso es un reto social en el cual tú siempre te vas a volver a estar inmerso entre esos que ponen la barrera y esa barrera que hay que saltar, ¿sí? Hay que saltar una barrera de imaginarios sociales frente a lo que es un niño
y una niña en su primera infancia, y lo que la sociedad colombiana, que es donde estamos trabajando, pues piensa que ellos son, ¿sí? Entonces, ese límite, traspasar ese límite con familia, con comunidad educativa, con compañeros y compañeras, llevarlo, hacerlo visible, es un reto que uno se tiene que poner como maestra o como cuidador o como investigador, porque nosotros, los que nos lo creemos, los que amamos lo que hacemos, somos los llamados a que estos niños se empoderen y transformen. Entonces, si nosotros no asumimos el reto, si nosotros no nos la creemos, si no insistimos, si no somos así el que en la puntilla ahí todo el tiempo, allá en el colegio dicen, ay, ya los super chiquiciudadanos lo conoce todo el mundo, ellos saben que yo los empodero, ellos están por todo lado en el colegio, pero eso es un reto. Salir del colegio es otro reto, ¿sí? Porque la maestra siempre se quiere quedar en su colegio y hay otras que solo se quieren quedar en su aula. Entonces, salirse del aula, salirse del colegio, buscar otras oportunidades de mostrar lo que se hace allí, eso es otro reto. Entonces, son una cantidad de retos inmensos, pero está en uno el darse a la pela de asumirlo, de afrontarlo y de llevarlo siempre en alto por ellos y por ellas que lo merecen todo, y pues que Colombia debe ser un país que les ofrezca toda la alegría para ellos y ellas. Gracias, Mónica. Y al final lo bonito es ver que se crean territorios posibles para la niñez, básicamente. Natalia Ucros. Hola. Pues oyendo a Mónica, digamos, me encanta oír a Mónica porque Mónica puso como los retos en práctica, ¿no? Y como en emoción también. Porque justamente lo que yo iba a decir es que el reto más grande que hemos enfrentado, digamos, desde el Fondo Acción, no específicamente con primera infancia, sino con niñez y adolescencia en general, pero que Mónica lo estaba poniendo como en esos ejemplos tan prácticos y tan vivos, es el hecho de que los niños y las niñas desde que aterrizan en tierra, ¿no? Desde que nacen, están cuestionando lo establecido. Desde que un niño llega a una familia siendo un bebé recién nacido, desde que un niño llega a una comunidad como recién nacido, empieza a cuestionar lo establecido, empieza a relacionarse con lo que lo rodea de una manera que los adultos no nos relacionábamos, incluso que sus pares o que niños un poquito más grandes ya han empezado a relacionarse de otra forma. La forma en que un niño se acerca al ambiente natural, por ejemplo, la forma en que un niño se acerca a un bicho. ¿Cuántas veces hemos tenido que decirle a un niño, mira, pues las arañas, los alacranes, las culebras, tócalas de otra manera, o de pronto esas hojas no las toques porque tienen espinas, pero de entrada los niños empiezan a relacionarse con lo que los rodea de una manera en que los adultos no lo hacemos. Y ese cuestionamiento, esa forma de hacerlo, para mí es el reto más grande, ¿sí? Y un poco como lo estaban diciendo mis compañeros ahorita, termina siendo es un reto para los adultos, ¿no? Somos los adultos los que, como en esa relación de poder entre niños y niñas y adultos, tenemos que bajarnos un poco, bajar la balanza de esa relación de poder, y eso es un reto muy difícil. En la práctica eso es complicado hacerlo, pero son ellos mismos los que nos lo ponen como en el escenario, ¿no? Y es un poco como cuando Mónica decía que esa barrera es un poco como ser flexibles, abrirnos a una forma diferente de relacionarse, a una forma diferente de comunicarlo. Un niño, además de cuestionar lo que lo rodea desde que nace, lo comunica de una manera totalmente diferente a la que lo tenemos establecido como grupo familiar o como grupo escolar o como grupo comunitario, ¿no? Entonces, el primer reto es aceptar ese cuestionamiento de lo establecido, ser flexibles frente a ese cuestionamiento, ser atentos frente a ese cuestionamiento. Muchas veces como adultos no lo vemos, ¿no? Como que como adultos vamos como en nuestra vida diaria y en nuestras formas ya definidas y no tenemos la percepción, las antenitas prendidas para decir, oh, miren cómo ese niño, no sé, cogió la tierra, miren cómo ese niño se acercó a ese árbol, miren cómo ese niño se relaciona con los animales cuando nosotros supuestamente tenemos definido ese animal sí, ese animal no, a ese lo consientes, a ese le das comida, ¿no? A ese lo miras, a ese no lo miras, a ese lo coges, lo traes a la casa, a ese no. Como que hay un montón de juicios ya de los adultos, entonces tenemos que ser como muy perceptivos frente a eso.
y ser muy perceptivos en las formas en las que ellos comunican estos cuestionamientos, ¿no? No esperemos, el reto es no esperar a que nos hablen como nosotros hablamos, ¿no? Y no juzgar frente a esa forma en la que nos están hablando. Es más, aprender de esa manera en la que nos están hablando. Ese es un reto, pues creo que solo decirlo como adulto lo deja uno medio así. ¿Y cómo lo hago? Pero básicamente ese es el reto. Y un poco lo que estoy como tratando de reunir en la idea y lo que vi que mis compañeras dijeron al principio es, esto sin el adulto como mediador es muy difícil, ¿no? Ese rol adulto en el medio, ese adulto que posibilita el ejercicio ciudadano, somos nosotros los adultos los que podemos hacer esto realidad. Lo podemos tener escrito en la ley, lo tenemos escrito en la Convención de los Derechos del Niño, lo tenemos escrito en un montón de cosas, pero si en la práctica el adulto no es ese puente y no es esa masita flexible que el niño está retando, pues no se logra. Gracias, Sucros. Y esa forma diferente de relacionarnos creo que ellos nos enseñan mucho también a veces a relacionarnos con los demás, ¿no? Y con la naturaleza y el ambiente. Gracias. Natalia Brujés, de tu investigación, ¿cuáles fueron esos principales retos que identificaste y qué caminos identificaste para atenderlos? Gracias, Fabián. Pues son 3 retos que van muy engranados. El primero es transformar y apropiar un concepto de ciudadanía que recoja las características y los lenguajes de los niños y de las niñas. De lo que hablábamos en la pregunta anterior, la mirada de la infancia sobre el concepto de ciudadanía, que no es el mismo que las personas adultas tenemos, centrándonos en las relaciones que el niño y la niña establece con ella misma, con su entorno, con su familia, con sus historias y con sus necesidades. Y esto exige que nosotros las personas adultas nos confrontemos con las representaciones que tenemos sobre lo que implica ser un niño o ser una niña. Y despojarnos de esa mirada adulta para relacionarnos, que es algo que se ha resaltado y que Natalia también fue ahorita enfática en eso, al estar atentos a esos cuestionamientos, es despojarnos de esa mirada adulta. Como lo decía Natalia, no va a hacer la pregunta verbalmente, pero tengo que estar atenta a esas otras señales y estas otras formas que utiliza el niño y la niña para relacionarse. Y cómo podemos cambiar esto o esos caminos identificados para enfrentar esos retos. Bueno, yo diría que 2, de manera general, pero como decía Mónica, pues obviamente el trabajo con primera infancia y ciudadanía implica un ejercicio muy fuerte. Y el primero es trabajar de la mano con las personas cuidadoras de los niños y las niñas. Esto es con papá, con mamá, con docentes, con las personas que atienden en las instituciones como en un hospital o en una clínica, para que esa mirada de los niños y las niñas sea incluida en nuestras relaciones cotidianas, en nuestros comportamientos, en nuestras expresiones, en nuestras actitudes. Y segundo, tiene que ver con la adecuación de un espacio físico para la infancia. Y esto es importante porque también un tema en ciudadanía es que el niño y la niña se sienta parte de una ciudad. Y como yo adecuo un espacio físico para que el niño y la niña se sienta parte de la ciudad, y muchas veces pensamos, bueno, tenemos parques, sí, pero la mirada del niño y de la niña no es solo el parque. ¿Cómo adecuo, por ejemplo, la visita a un museo para que el niño y la niña se sienta parte de la ciudad? ¿Cómo adecuamos el consultorio médico que para cuando yo lleve a los chiquis a consultas se sientan parte de la ciudad? Entonces este es el segundo reto, adecuar espacios físicos que usan los niños y las niñas en su cotidianidad para que ellos sientan apropiación de este espacio. Gracias, Natalia. Antes de darle paso a María Camila, les pedimos por favor que si tienen preguntas nos las envíen al chat de Zoom y en un momento las contestaremos. Ahora sí, María Camila, cuéntanos. Gracias, Fabián. Yo pensaría, como lo han planteado mis compañeras, que uno de los principales retos es realmente escuchar a los niños y las niñas desde sus propias voces y no estar buscando que la idea de ellos sea la que está detrás, que sea la idea del adulto, sino realmente saber comprender qué es lo que ellos y ellas tienen para decir y para aportar. Diría yo que otro de los retos ha sido una mirada muy carencial y deficitaria que hemos tenido frente a los niños y las niñas, al considerarles los menores, en algunos casos nombrarles los infantes, los sin voz. Esto además en el caso de la investigación mía vimos que se agudiza en los contextos de conflicto armado, se agudiza en los territorios rurales,
donde incluso sus familias son vistas carencial y deficitariamente. Allá hay una mirada desde la victimización. Y diríamos que eso ha sido importante hasta cierto punto en términos de la protección y garantía de los derechos de los niños, las niñas y de sus familias, pero también eso ha llevado a leerles desde la imposibilidad y a relacionarnos con ellos y ellas desde allí, hacia no dejarles realmente que emerja ese potencial tan grande que hay en ellos y ellas. Diríamos que los caminos que encontramos en la investigación para un poco revertir esta situación, similar a lo que decía Natalia Brujes, el tema de poder incorporar una mirada sistémica. Entonces fue central la participación de las familias, fue central la participación de los distintos actores del CDI, por supuesto las voces activas de los niños y las niñas, generar algunos espacios en los que cada grupo de actor trabajaba por separado, pero otros espacios en los que todos y todas estaban trabajando conjuntamente. Y allí estaban realmente escuchando a los niños y las niñas, jugando con ellos, creando con ellos. Entonces esta mirada sistémica creo que fue central, y esto nos da cuenta también de la importancia de la articulación familia-escuela y en este caso familia-CDI, cuando queremos potenciar esa ciudadanía y queremos potenciar a los niños y niñas como sujetos políticos. Otro de los caminos que fue importante fue no buscar que los niños y las niñas fueran adultos o hablaran desde el lenguaje de los adultos, pero tampoco que los adultos se infantilizaran, porque a veces hay unas perspectivas en las que decimos para abordar o trabajar con los niños y las niñas, entonces los adultos nos volvemos niños. Entonces, ¿qué fue interesante allí? Encontrar la potencia que hay en esta construcción intergeneracional, hacer estos ejercicios de co-construcción y también hacer algunos espacios, por ejemplo, de trabajo entre las familias, donde ellas también se fortalecían. Allí, de la misma manera, algunos de los aprendizajes que tuvimos de los niños y las niñas y que podrían marcar caminos posibles para el fortalecimiento de su ciudadanía, es algo que ellos han enfatizado muchísimo, los niños y las niñas, y es el juego, la importancia del juego como correlato de la amistad. ¿Qué nos pasaba cuando les decíamos, por qué juegan? Porque es mi amigo. ¿Y por qué es tu amigo? Porque juega, porque jugamos. Es decir, no se sabe qué es primero, si el juego o la amistad, y de esta manera se generan ejercicios allí de ciudadanía entre los niños y las niñas. También el tema del arte, como expresión de su creación, como expresión de su imaginación, como expresión también de su sensibilidad, es otra entrada clave para ese ejercicio de la ciudadanía. El afecto, el tema de poder agenciar el que ellos y ellas se hagan preguntas por el porqué de las cosas, que está allí muy presente y en el cual ellos empiezan justamente a querer explorar el mundo y a preguntarse también por ese encuentro con otros y con otras. Gracias, María Camila. Y ya tú y Natalia Cruz tocaron un poco el tema de la comunicación, ¿no? Y es que finalmente los niños y las niñas a la hora de convertirse en un ciudadano activo, pues tienen muchas maneras de comunicarse. A veces esas maneras de comunicación son basadas en el juego, como lo mencionaba Camila, en lo recreativo, en el afecto y pues claro, obviamente en la expresión corporal. Pero además de eso, pues quería preguntarles, desde su investigación o experiencia, ¿qué ejemplos de comunicación y expresión resaltarían para la construcción de esa ciudadanía en la niñez? Natalia Cruz. Hola. Pues desde la experiencia que hemos tenido en el Fondo Acción hay dos elementos básicos en el ejercicio, digamos, como de promover esa comunicación intergeneracional, ¿no? Entre adultos y niños para este ejercicio de ciudadanía real y activa. Por un lado son las preguntas, ¿no? Invitar a las preguntas, invitar a que los niños se hagan, ellos se las hacen, ¿no? Pero un poco como incitar a que se hagan más e incitarnos a nosotros mismos como adultos a hacernos esas preguntas de la manera en la que ellos se las están haciendo y acompañar ese ejercicio de preguntarse. Si uno empieza con los niños a indagar por la cañada que tiene al lado su casa o la cañada que tiene al lado su colegio, el ejercicio de las preguntas va a ser infinito, ¿no? Vamos a empezar desde
quizás con los niños vamos a empezar desde lo más pequeño y vamos a llegar hasta lo más grande, porque ellos generalmente miran con un zoom así súper delicado y después vamos a ampliar esa información y a conectarla con más cosas. Entonces, ese ejercicio de preguntas y el ejercicio de la imaginación, que incluso ellos nos invitan a nosotros a la imaginación, ¿no? Nosotros, un poco lo que estaba leyendo ahorita en los comentarios, nosotros vamos con unas estructuras más cerradas en nuestro cerebro y eso, pero los niños esto lo empiezan a imaginar en unos mundos que no nos caben ya. Esa cañada que está al lado del colegio, ellos empiezan a pensar de dónde viene esa agua y realmente pueden terminar llegando al páramo con un ejercicio de imaginación muy poderoso que tienen. Desde el Fondo Acción hemos tenido experiencias de llevar y acompañar a los niños a ese juego desde las preguntas y desde la imaginación, desde proyectos para la educación, para el cuidado del agua, proyectos en el Chocó para identificar ideas a problemas ambientales, y lo que hemos logrado construir con los niños y las niñas pues es tan poderoso que han terminado en ferias internacionales de ciencia o han terminado diciéndole al alcalde de su municipio que el agua que están tomando todos los días en su clase de educación física no la pueden seguir tomando porque tiene tales componentes y no es buena, entonces que si por favor hacemos algo, y terminan comprando filtros para todos los colegios. Sí, como que ese ejercicio ciudadano se puede iniciar desde cosas tan pequeñas como las preguntas y la imaginación. Otra cosa básica de la comunicación y el lenguaje, que lo estaban diciendo ahorita Natalia y María Camila, es esa circulación de los niños en los espacios, ¿no? En los ambientes. Nosotros como que a veces pensamos, no, entonces es un tipo de comunicación en la familia, un tipo de comunicación en el CDI, un tipo de comunicación en el colegio, otro tipo de comunicación en el ambiente comunitario, en el parque del pueblo, en el parque de la ciudad, pero realmente si uno es perceptivo, como decía ahorita, los niños están circulando. Los niños y las niñas circulan a veces de unas maneras que ni nos damos cuenta. Y lo que aprendieron en el colegio lo traen a la familia y se lo llevan de la familia al parque, a la plaza, el día que comen helado. Sí, como que ellos van conectando de una manera casi que invisible lo que hacen, lo que piensan, lo que estamos invitándolos a hacer. Entonces, esas preguntas, esa forma de comunicar, ese ejercicio de la imaginación, ellos no lo van a traer. Mi hija, que está haciéndose preguntas en el jardín infantil sobre el espacio, los meteoritos y todas esas cosas así súper lejanas, me trae a la casa un montón de preguntas y de información y de retos que yo tengo que empezar a gestionar y a responder, ¿no? Y tengo que ayudarla a ella como a comunicarla de una manera en que yo pueda ayudarla, o a comunicarlo hacia más afuera. Eso que lo decía Mónica también, que no se quede en el salón chiquito. Nosotros estamos ahorita terminando una experiencia en Tutunendo, cerca de Quibdó. Iniciamos en un espacio muy pequeño, con 30 niños, a identificar ideas sobre problemas ambientales que a ellos les preocuparan. Y ellos tienen un río lleno de turistas todos los fines de semana, y les preocupa mucho lo que está pasando con ese río y ese bosque. La conversación fue en un pequeño ambiente escolar y de un proyecto. Y lo que como adultos ayudamos a hacer fue abrirles las puertas a que llevaran esas ideas a un ambiente comunitario y fortalecer ese ejercicio de la comunicación, no para que hablen como nosotros, ¿no? Pero también para que no tengan una experiencia quizás negativa en el momento de comunicar, porque eso es un riesgo en este ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y eso como adultos lo debemos cuidar mucho. Y es, si ponemos a los niños a hablar en estas reuniones nuestras de adultos de este estilo, ¿no? Acá todos están sentados, todos están formales, puede haber un mal momento para los niños y las niñas. Ellos se expresan de otras maneras, ellos se expresan desde el arte, ellos se expresan desde la música, ellos se expresan desde el movimiento, ellos se expresan desde las construcciones que hacen, ellos se expresan desde el cuerpo, ellos se expresan desde el juego. Entonces, conectar esos espacios, esos ambientes en los que ellos se desarrollan, pero ayudarlos a que tengan una participación efectiva y positiva también. Gracias, Natalia. Natalia Brujés.
Gracias, Fabián. Y bueno, yo estoy muy de la mano también con lo que dice Natalia y es importante identificar esas formas como el arte, la música, el movimiento. Y este tema es muy importante cuando hablamos de ciudadanía porque una de las barreras más grandes en ciudadanía en primera infancia es que las personas adultas tenemos el imaginario de que ciudadanía en primera infancia tiene que ser voz y voto, digamos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando los niños no han conquistado el lenguaje verbal? Entonces no hay ciudadanía. Entonces por eso ese tema es muy importante. Y para mí implica reconocer unas formas de lenguaje distintas, por ejemplo, cómo podemos consolidar ciudadanía en un bebé de 9 meses. Y para mí ahí es supremamente inspirador siempre que hablamos de lenguaje, retomar las palabras de Loris Maraguzzi, que dice los niños tienen más de 100 lenguajes y las personas adultas les robamos 99. ¿Y eso qué significa? Entonces, ¿qué otros lenguajes podemos tener? Y es observar. Por ejemplo, este bebé de 9 meses, observemos qué hace, qué caras hace, qué hace que lo sorprenda, qué hace que lo disguste, qué hace que gatee hacia un objeto y por qué gatea hacia ese y no hacia el otro. Y si yo desde el adulto me preocupo más por observar y a partir de la observación construir un escenario provocativo y propicio para que siga explorando, ya le estoy dando un lugar en la familia, en la ciudad o en el jardín. Distinto es a que yo como persona adulta, entonces yo creo que el bebé de 9 meses necesita esto y hago una cantidad de cosas sin reconocer esas inclinaciones que el niño y la niña tienen. Entonces tiene que ver con observar el cuerpo, el movimiento, cuando trabaja con arcilla, una niña o un niño que todavía no tiene conquistado el lenguaje verbal, qué formas está haciendo, dónde ocupa su mayor parte de atención, y esto implica que cambiemos la forma en que participamos. Siempre lo que hemos venido hablando, y digamos que es un tema estructurante, las formas en que participamos y nos comunicamos las personas adultas es distintas a las formas en que se participan y se comunican los niños y las niñas. Y a mí esto me parece también muy importante porque la responsabilidad de las personas que escuchemos y que logremos, digamos, ser perceptivos a esta voz es de qué manera la podemos llevar a la sociedad, porque de esta forma también se construye cultura de la infancia. Es decir, esas observaciones, esas hipótesis que sacan los niños, ¿cómo las puedo hacer visibles en una sociedad? Y acá hay una responsabilidad, por ejemplo, de los jardines infantiles. ¿Cómo puedo trascender esas barreras, ese espacio físico del jardín para llevar esa mirada de los niños y las niñas a la ciudad? Por ejemplo, una obra artística andante de algún dibujo que hayan hecho los niños y las niñas y sus comentarios y ponerla en alguna calle. Esto comienza a dar luces y visiones para la ciudadanía sobre lo que implica ser niño y niña e ir transformando esos imaginarios. Muchas gracias, Natalia. Mónica, desde tu proyecto, ¿qué ejemplos de comunicación y expresión resaltarías para la construcción de la ciudadanía en la niñez? A la comunicación y la expresividad, pues eso es un punto muy importante que se trabaja en el proyecto de la Liga de los Superchiquiciudadanos. Aquí siempre está la disposición de que los niños sean los protagonistas de cada experiencia, de cada propuesta que sale de sus mismos intereses, que sale de leerlos a ellos, ¿sí? De tener en cuenta qué es lo que a ellos los motiva, qué es lo que a ellos los mueve, qué es lo que en ellos emite una sonrisa. Más allá de lo que todas estamos hablando aquí, de ese ejercicio de poder que se maneja desde el adulto con los niños, queriendo que los niños sean unos sujetos sociales, pero enmarcados en una sociedad construida por los adultos, ¿sí? Obviamente, para que ellos sean sociales, pues deben entrar en la dinámica del ejercicio social, que tiene unos límites, que tiene unos parámetros, pero pues es el momento de que esa construcción también se dé en sus lógicas, desde su esencia, que es completamente diferente a las miradas cuantitativas, evaluativas que tiene el adulto, ¿sí? Porque nosotros nos hemos formado en que todo hay que evaluarlo, todo hay que mirarlo, qué es lo bueno, qué es lo malo, este no me gusta, usted vaya, usted no cumple con lo que yo quiero, ¿sí? Uno siempre está como discriminando, evaluando, haciendo muchos juicios de valor, y ellos no
¿sí? Ellos no, porque ellos son tan amplios, ellos son seres tan sentipensantes, ¿sí? Que es lo que al adulto ya metido entre un constructo social tan fuerte, pues le cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo, a ellos no, porque ellos siempre están conectando sus sentimientos, sus emociones con lo que piensan y con lo que actúan. Entonces eso es inmenso en una expresión, ¿sí? Eso es inmenso en los niños, que nosotros como adultos tenemos que empezar a acercarnos, a construirnos desde esa subjetividad y desde ese ser que nos invitan los niños a construir. Eso no es fácil porque nosotros tenemos una educación patriarcal, tenemos una educación llena de normas, llena de cosas que siempre nos pone, sobre todo a los maestros, a estar arriba, ¿sí? Entonces, los padres, la profesora dijo, eso tú lo haces porque la profesora dijo eso. Entonces, no, por favor, si el niño dice, así no, profe, pues entonces, ¿cómo? ¿Sí? Ven, construyamos juntos. La familia no le gusta, ven, permítela a la familia que te diga por qué no te gusta tu práctica. Pero ese tipo de ejercicios son deconstrucciones que hay que empezar a hacer desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad, desde los cuidadores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La expresividad de los niños y en este proyecto es gigante. Yo siempre estoy dándole la voz, no la voz desde la palabra, ¿sí? Como lo decía Natalia, que la voz es la palabra. No, la voz no es las palabras. Mis niños todavía no tienen lenguaje materno desarrollado, ¿sí? Ellos expresan y no se les entiende bien lo que dicen, ¿ya? Pero es el simple ejercicio de que sus otros compañeros, en diálogo intergeneracional, escuchen lo que estos niños tienen para ellos, miren, se llenen, se contagien de esa espontaneidad, de esa creatividad y empiecen a mirar las cosas respetando esos espacios que da cada edad, que da cada ejercicio de desarrollo. Entonces, pues la expresión es inmensa, hay mucho que hablar, hay mucho que decir corporalmente. Un sujeto puede expresar más que con la boca, ¿sí? A veces nosotros hablamos muchísimo, pero con el cuerpo expresamos otra cosa y es más valioso para algunas personas lo que tú les expresas con el cuerpo que lo que expresas con tu voz oral, ¿sí? Entonces, pues hay que hacer este ejercicio de que la expresividad va con la lectura, con la escritura, sino que esto va hacia seres sentipensantes que pueden emocionarse, sentir, expresarlo de miles de maneras y actuar, ¿sí? Frente a eso. Entonces, pues, ese es muy importante. Para los superchiquiciudadanos, yo los dejo hablar, yo los dejo que se ofusquen, yo los dejo que entre ellos conflictúen, que entre ellos busquen soluciones, que las familias expresen, que todo, ¿sí? Es un manejo inicial, pero que se requiere de un ejercicio social, porque está muy bien lo que uno hace en primera infancia, pero ¿qué pasa cuando los niños ya pasan a tu etapa de infancia, de escolaridad como tal, de bachillerato? Sí, esto es un ejercicio que rompe lo que tú vienes trabajando y ellos deben enfrentarse a otras dinámicas. Entonces, por eso el llamado es a toda la sociedad, el llamado es a toda la educación y el llamado es un referente gigante, ¿sí? Para lograr el verdadero ejercicio de expresión y de participación de los niños y niñas. Gracias, Mónica. Al final, comunicarse no es solo la voz, como lo decías tú. María Camila. Gracias, Fabián. Sí, pues decir acá que Marta Arango y Glenn Nimich tenían mucha razón cuando diseñaron toda esta propuesta tiempo atrás de Juega y Aprende a Pensar, porque pensaría yo que justamente el juego es uno de los modos de relacionamiento y de comunicación preferidos por los niños y las niñas y que también favorece ese encuentro, por supuesto con otros y otras, pero también ese encuentro intergeneracional. Diríamos en el marco de la investigación que encontramos que en el juego emerge el afecto, en el juego emerge la vivencia de lo ético, está esa responsabilidad por la vida del otro, está esa responsabilidad por saber este no tiene juguete, entonces yo se lo presto, está también la posibilidad de transformar creativamente los conflictos al decir, bueno, juguemos a esto que yo quiero, luego juguemos a esto que tú quieres, o primero yo uso este juguete y luego tú lo usas. Es decir, en el juego aparecen todos los elementos, incluso prácticas de dominación y de tramitación de esas prácticas de poder que también están allí presentes.
Entonces allí en el juego emergen todos los modos de relacionamiento posible de los niños y las niñas que hemos encontrado en esta investigación y en otras, que es central el juego con otros y otras. No solamente el juego que, digamos, el adulto también le propone al niño o a la niña, o el juego en el que el niño simplemente está allí, que también es divertido y es importante, sino que justamente al jugar con otros y otras se da todo este ejercicio también de posibilidad de encuentro y de transformación. Y diríamos que ha sido muy importante frente a la comunicación con los niños y las niñas escuchar tanto lo que dicen, por supuesto en los múltiples lenguajes, en esto estoy muy de acuerdo con mis compañeras, que es más allá de la oralidad, pero también lo que no dicen, porque también los silencios comunican, y esto creemos que es muy importante cuando hablamos de contextos de conflicto armado, donde hay muchos silencios, en algunos casos de los niños y las niñas, en algunos casos de sus familias, de las agentes educativas, por protección a las propias familias, por protección a los propios niños y niñas, o en algunos casos también por resignificación y por agenciamiento frente a lo vivido, porque quieren ahora vivir algo diferente a lo que vivieron en los contextos de conflicto armado. Entonces también el tema de los silencios ha sido importante. Todo lo que tiene que ver con los gestos. Los niños y las niñas realmente son sinceros en su comunicación. Ellos y ellas a través de un gesto lo expresan todo. Es el caso también de la risa a carcajadas de los niños y las niñas, que comunica muchísimo y que favorece unos lazos de amistad enormes. De la misma manera, diríamos que el tema de la acción, de reconocer en el acto qué es lo que se está comunicando. Nosotros en la investigación, en algunos casos, preguntábamos a los niños y niñas cómo construyen paz. Así lo preguntáramos a través del muñeco de plastilina o a través de los títeres, a veces para ellos eso era muy abstracto, pero encontrábamos que había una niña que le ayudaba al otro niño a reconstruir su muñeco de plastilina que se le había desbaratado, y ahí en la acción, en esa manera en la que se relacionaba y cuidaba del otro, es que aprendíamos las maneras de ciudadanía y de construcción de paz. Entonces creo que escuchar muchísimo sus acciones, ser muy sensibles justamente a todo esto que ellos transmiten y comunican de muchas maneras, creo que es central justamente para favorecer su ejercicio de la ciudadanía. Muchas gracias a todas por su participación. Antes de pasar a nuestro espacio de preguntas, los invitamos a llenar una breve encuesta que encontrarán en el chat de Zoom. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones sobre este webinar. Ahora vamos a pasar a nuestro espacio de preguntas. Recuerden que las pueden enviar al chat con el nombre de la persona a la cual la quieren dirigir. Entonces ya tenemos nuestra primera pregunta, y la pregunta es: ¿el rol del cuidador se debe tener, en el rol del cuidador se debe tener mucho cuidado para no traspasar la línea entre el acompañar y el persuadir de alguna manera para imponer lo que el adulto cuidador considera que debe ser la mirada del niño o la niña? Frente a esto, ¿cómo lograrlo? ¿Quién nos quiere ayudar con la respuesta a esta pregunta? Natalia Brujés. Sí, Fabián, para mí la primera es darse cuenta, observarnos como adultos sobre nuestro comportamiento. Y es que muchas veces traemos una historia y esa historia hace que repliquemos ciertas formas de relacionamiento con la infancia, porque así fue con nosotros o porque así se hace socialmente. Entonces el estar cuestionándonos y confrontándonos frente a esa relación, qué palabras estoy diciendo, esta palabra significa que de verdad estoy dándole voz al niño o a la niña, estoy teniendo en cuenta su necesidad o estoy queriendo imponerme, y esto solo se logra observando nuestro comportamiento e irlo modificando, ¿no? Porque como lo digo, como trae una historia, es necesario identificarlo, trabajar sobre ello y practicarlo para así lograr evitarlo. Gracias, Natalia. Tenemos una pregunta para Natalia Ucros. ¿Cómo podemos aplicar sus experiencias en comunidades indígenas, específicamente en la población huayna? Hola, pues digamos, obviamente todo esto implica, como decíamos, un reto, porque es muchas veces es una transformación cultural, ¿no? Mis compañeros decían ahorita, es transformar creencias, es transformar
imaginarios, es transformar cosas que tenemos establecidas de mucho tiempo atrás. Obviamente en las culturas indígenas es aún más fuerte eso, ¿no? Porque están menos permeadas por otras formas de hacer y de relacionarnos. Entonces hay algo establecido, llevan años en esa manera de relacionarse y es difícil proponer cambios a veces en culturas en las que por muy buenas cosas, han estado como protegiendo su manera de ser. Yo creo que parte de esto es el trabajo con adultos, como lo estábamos diciendo ahorita. Muchas veces, además, en las comunidades indígenas, los niños no son como, a veces somos en los grupos urbanos, un poco como niños adultos, ¿no? En las comunidades indígenas, la comunidad hay relaciones más unidas entre las diferentes generaciones. Incluso hay muchas diferencias entre el rol de hombres, niños hombre y rol de niñas mujeres. Entonces, yo siempre pienso que hay que ser muy cuidadoso que nuestras acciones no causen un daño. Y en relación con niños y niñas, hay que ser muy cuidadosos para no proponerles acciones o formas de actuar o invitarlos a hacer cosas que les puedan causar un daño o que los puedan poner a enfrentar situaciones muy críticas. Con esto quiero decir que cuando estamos trabajando con grupos comunitarios, con culturas ancestrales tan fuertes, en las que hay unas relaciones de poder, unas relaciones de roles tan establecidas para niños, para niñas, para adultos, para niños, debemos ser cuidadosos en cómo vamos tramitando esos cambios y esas formas. Sin duda, los niños indígenas, los niños afro, las minorías étnicas tienen aún más, ¿no? Tenemos que elevar aún más su voz como ciudadanos activos, porque ya por el hecho a veces de ser una minoría étnica, ya tienen un desequilibrio en estas relaciones de poder sociales muy fuerte. Pero lo que yo haría es iniciar un trabajo con los adultos y poco a poco ir identificando, primero identificar cuáles son los adultos pertinentes en una comunidad, cuáles son los adultos con los que puedo gestionar cambios y poco a poco ir introduciendo estas voces de los niños y estos ejercicios. Eso mientras trabajo con los niños y las niñas para mostrarles este camino de la ciudadanía activa, pero no lanzarlos de a un ejercicio de ciudadanía o como a unas situaciones de ciudadanía activa que quizás esa comunidad no acepta aún y puede ponerlos en riesgo a ellos. Pero el trabajo con adultos, el trabajo con cuidadores, el trabajo con mujeres es poderoso, ¿no? Eso transforma ese rol de los niños y las niñas en la comunidad. Gracias, Natalia. Tenemos una pregunta para Mónica. Mónica, nos preguntan cómo llegar a directivos y docentes del colegio cuando se exigen indicadores y poco tiempo o pocos espacios para hacer realmente una construcción pedagógica entre familia, colegios y niños y niñas. Sí, ok. ¿Qué pasa allí? Este ejercicio, como lo he venido diciendo, es un ejercicio de empoderamiento, primero muy personal, ¿sí? O así es como yo he venido construyendo todo este ejercicio. Es un ejercicio personal de introspección, de buscar dentro de mí, porque es que nosotros los adultos, como les digo, tenemos muchas cicatrices y heridas que en ocasiones se las transmitimos a los niños. Entonces hay que sanar, ¿sí? Hay que sanar tú como en tu ejercicio de mujer, de madre, de maestra, y darte a la tarea de empezar a investigar, ¿sí? Nosotras las maestras de preescolar en las instituciones educativas, en los CDI, bueno, en los diferentes espacios, tenemos que empezar a investigar, a leer, ¿sí? A informarnos. ¿Para qué? Para pararnos frente a la comunidad educativa con todos los argumentos necesarios y proponer estas apuestas innovadoras, puede decirse, estas apuestas que ven el conocimiento y los aprendizajes desde otros puntos de vista,
y darles a entender a ellos de una forma muy sustentada que existen otras maneras de hacerlo, ¿sí? Pedagógicamente hablando, existen otras formas de hacerlo, ¿ya? ¿Qué pasa allí? Yo sé que en las instituciones y sobre todo aquí en lo público, ya en las instituciones educativas, hay ciertos parámetros que impulsa además la Secretaría lastimosamente, pero que nosotras estamos llamadas a, ¿cómo les podría decir yo? Esta palabra puede sonar muy fuerte, pero a enfrentarlo, ¿sí? A enfrentarlo y a creerlo. ¿Qué pasa? Nosotros nos dan un sistema integrado de evaluación desde unas miradas que no generan este tipo de innovaciones porque son unas evaluaciones cuantificativas, son unas evaluaciones donde tú tienes que mirar hasta dónde llega el niño o hasta dónde no llega y evaluarlo, pero en tu ejercicio personal de maestra puedes hacer otro tipo de ejercicios, ¿sí? ¿Yo qué hago? Yo tengo con mis chiquiciudadanos, con mis super chiquiciudadanos, yo les hago a ellos unas bitácoras de misión, ¿sí? En las cuales les muestro a ellos y a las familias de una forma muy atractiva, las hago como cómics, las hago de diferentes formas. Yo soy la única en el colegio que lo hago, pero lo hago porque yo digo que el discurso y la práctica tiene que ser coherente, o si no, no seamos tan dialógicos, ¿sí? Porque no sirve de nada ser unas personas discursivas, hablar y tener un discurso supremamente elaborado, pero cuando tú llegas a la práctica eres completamente diferente o haces las cosas completamente diferentes. Entonces, si tú te lo crees, tu práctica, tu diálogo tiene que ir muy en coherencia. Eso es un ejercicio que lo supera uno, ¿sí? Esto lo supera uno, esto supera la institucionalidad, esto supera lo que quiere mi rector, lo que quiere mi director, esto lo supera, ¿sí? A mí me supera, yo no estoy esperando que me digan, usted no puede hacer esas bitácoras de misión, usted solamente hágales a los niños lo que la Secretaría de Educación les pide. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy maestra, porque yo soy pedagoga, porque yo llevo muchos años estudiando y trabajando directamente con niños y niñas. Entonces, lo que yo hago tiene sentido, tiene lógica y tiene fuerza. Esa es la fuerza que todas las maestras en todo tipo de instituciones deben sentarse y proponer, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sean muy dialógicas y propositivas. Si ustedes no son propositivas, pues siempre va a seguir sucediendo lo que quiera la institución, porque no hay quien proponga, porque no hay quien haga de más. Hacer de más, ahí está la transformación y sobre todo en las instituciones educativas. Hacer de más. Si tú te quedas con lo que te piden, pues no va a haber transformación. Pero si tú haces de más, te trasnochas porque eres madre, porque además tienes que hacer mil cosas, pero tú te trasnochas, sacas tu tiempo, haces tus cosas de más y generas transformación a todo nivel. Así te cueste, eso no es de un día para otro, esos son años, porque tú tienes que investigar, porque tú tienes que leer, porque te tienes que sentar, pero si tú no te la crees, no vas a transformar nada, ahí te vas a quedar detrás de lo que te digan, entonces el ejercicio está allí. Gracias, Mónica. María Camila, ¿cómo se toma en cuenta los diferentes actores que están en contacto con los niños y las niñas? Es decir, ¿hay un proceso pedagógico con ellos? Y o sea, es fundamental tenerlos en cuenta, porque si no se tienen en cuenta, terminamos fragmentados, terminamos igual que cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra y el niño finalmente no sabe qué hacer. Esto nos sucede, por ejemplo, en el marco de una investigación como la nuestra, en la cual queríamos hacer un ejercicio de resignificación frente a toda esa victimización de los niños y las niñas. Si nosotros trabajamos eso únicamente con ellos y ellas, pues no sirve tanto solo que ellos se resignifiquen y se nombren como constructores de paz y como ciudadanos activos. Es fundamental que también sus propias familias reconozcan allí sus potencias y este trabajo también pedagógico se haga con la participación activa de las agentes educativas y docentes. Si no es este abordaje sistémico, pues realmente no se van a mantener. ¿Perdimos a María Camila? Listo. Entonces, mientras tenemos a María Camila de vuelta,
Tenemos otra pregunta para Mónica. ¿Existe una competencia, sobre todo en las instituciones educativas, en la escolarización en la primera infancia, privando al niño de un espacio de interacción como es el juego? Incluso los mismos padres exigen que su niño de 4 años lea, escriba. ¿Cómo lograr enseñar a padres y sociedad en general que los ambientes de juego son esenciales en la formación integral del niño y que desde ese espacio está aprendiendo Sí, esa es una discusión infinita y milenaria, pero bueno, ¿qué pasa allí? Lo que pasa es que nosotras, las pedagogas o las personas que estamos directamente trabajando con los chicos, tenemos que darnos a la tarea de generar esos aprendizajes, sí, obviamente, es nuestra labor, ¿sí? Y más en una sociedad como Colombia, que tiene trastocado lo que es el preescolar. Hay otras aquí en otros países existen sociedades en las cuales tienen claro que en el preescolar no se lee ni se escribe. Pero en esta, pues lastimosamente sí. Es más, los padres pagan colegios privados porque ellos sienten que los niños deben estar leyendo y escribiendo a los 4 y a los 5 años y que eso es admirable y eso es para mostrar y eso es una genialidad, ¿cierto? Sin darse cuenta que el desarrollo neuromotor del niño no está preparado todavía para eso, ¿sí? Ellos están preparados para ese proceso a los 7 años perfectamente y lo van a hacer una lumbrera porque ya tienen todo lo necesario. Pero aquí nos instigan, ¿sí?, a qué hay que hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no lo dejo de lado, ¿sí? Porque yo tengo que hacer felices a mis familias y además, pues, represento una institución. ¿Qué hago yo? Yo lo hago por medio del juego. Entonces es el juego, es la construcción social, es el cuento, es la expresividad la que lleva a ejercicios de lectura y escritura iniciales que tienen que ser desde otras miradas, ¿sí? No desde las apuestas de silabeo, de mami, bueno, eso está bien y todavía se hace, ¿sí? Eso es imposible uno ponerse a criticar ese tipo de cosas. Pero hay otros mecanismos, hay otras estrategias con los cuales los niños se acercan con amor a la lectura y la escritura. Y tú los vas acercando con amor y vas acercando a las familias a ese ejercicio y ellos se sienten felices porque la profesora ya finalmente, por fin, la profesora los puso a leer y a escribir. Eso es un imaginario gigante que hay que empezar como les digo, a seccionar, porque es que esa no es la fuente o lo que potencia el desarrollo de los niños en esas edades, no lo es. La lectura y la escritura es súper importante, pero esa escritura, ¿cómo le llamamos a esa escritura? Se me fue. La escritura con signos, la escritura con símbolos como tal ya decodificada, esa debe ser estructurada en los primeros grados de primaria. La lectura y la escritura en preescolar debe ser dada desde la expresión, ¿sí? Entonces, desde que tú le leas un cuento al niño y él pueda entrarse en ese mágico mundo de ese cuento, ser parte de él, participar, responder preguntas, hacer preguntas, motivarse, jugar a que él es ese personaje. Ese tipo de cosas llevan a esos aprendizajes. Entonces, ¿en qué está el papel de la maestra o de la cuidadora? Pues sí, darle esos aprendizajes que en la sociedad pues todavía están completamente establecidos y además que nuestros compañeros los anhelan cuando los niños llegan a primaria, nuestros compañeros de primero, ellos anhelan que los niños ya lleguen, mami, mi mamá, papá, mamá, entonces ellos lo anhelan, ¿sí? Entonces, para uno no entrar en controversia con ellos, pues debe empezar a hacer ese tipo de ejercicios, pero no desde las apuestas milenarias, sino buscando nuevas estrategias, ¿ya? Hay miles. Es más, si ustedes desean, yo les puedo dar mi número, podemos hacer grupo, podemos hacer red y empezamos a construir, porque aquí
estamos es para construir. O sea, esto sería fabuloso que pudiéramos construir y por qué no llegar a los guayú y que los guayú tengan una interacción con los bogotanos, con los de Barranquilla y que ellos se den cuenta cómo trabajan allá, cómo trabajan acá. Esto sería fantástico. O sea, acá hay muchísimo por hacer. Entonces la idea es comunidad de aprendizaje. Gracias, Mónica. Y ahora sí tenemos a María Camila, que nos estaba contestando la pregunta de cómo se toma en cuenta a los diferentes actores que están en contacto con los niños, es decir, hay un proceso pedagógico con ellos, y también creo que a esta pregunta Natalia Brujés también le quería aportar. Si quieres podemos empezar con María Camila. Bien, sí, decíamos que es central la participación sobre todo de las familias, de los niños y las niñas, pero también de los distintos actores en el CDI. Si nosotros, la idea es poder deconstruir esa mirada de la victimización de los niños y las niñas, o esta lectura carencial deficitaria, o de ellos y ellas exclusivamente como indefensas, que no favorece su participación, pues justamente es clave, por supuesto, trabajar con ellos y ellas, pero también es necesaria la participación de sus familias y de los distintos actores del CDI, porque es en esa posibilidad relacional cuando los niños y niñas están con sus familias, cuando los niños y niñas están en la relación pedagógica o en la relación con las distintas personas del CDI, que pueden desplegar su potencial. Entonces es central realmente lograr tener la participación y no simplemente llamarlos desde esta relación de poder donde tienen que ir, porque si no van a tener una afectación, sino que realmente ellos y ellas sean parte de esa construcción. A nosotros nos gustó muchísimo el trabajo de las narrativas colectivas, en las cuales justamente iban tejiendo experiencias, iban tejiendo relaciones las propias familias, se conocían con los otros, reconocían que no estaban solas. Entonces, justamente esta co-construcción creo que ha sido central. Gracias, María Camila. Natalia Brujés. Sí, gracias, Fabián. Una cosa pequeña para agregar a la respuesta que estaba Mónica, que nos contagia con ese amor y con esa importancia del rol docente, y tiene que ver con el empoderamiento de los diferentes actores, de la mano de la pregunta anterior que responde María Camila. Y es que necesitamos cada vez más empoderar a familias, empoderar a docentes, empoderar a directivos de instituciones educativas, que hay que centrarnos en otros procesos. Y claro que se ha ganado un camino inmenso. Si ustedes miran la educación infantil hace unos años, pues hemos ido ganando y hemos ido avanzando terreno, y hay que continuarlo haciendo. ¿Y cómo se hace? A través de seguir difundiendo todas las investigaciones de la importancia del juego en esos primeros años, de la importancia que tenemos de construir otros procesos antes de entrar en los, digamos, académicamente establecidos, y también en hacer nuevas investigaciones en este tipo de espacios donde seguramente muchas más personas llegamos contagiadas, llegamos con una duda allí y comenzamos a trabajar sobre ello. Entonces, creo que seguir abriendo debates sobre el tema y seguir empoderando a familias, actores, maestras, seguramente irá posicionando el tema. Bueno, muchas gracias a todos. Pues se nos está ya acabando el tiempo, pero antes de terminar, les contamos que en agosto de este año saldrá la convocatoria de nuestra 6ª edición del premio Marta Arango Montoya. Así que los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo toda la información. Nos pueden encontrar como @fondoacción en Facebook, Instagram y Twitter. Además, les estamos compartiendo de nuevo por el chat de Zoom el enlace al documento donde podrán leer en detalle todas las investigaciones y proyectos ganadores de la 5ª edición del Premio Marta Arango Montoya. Muchas gracias a todos por su asistencia, feliz día y nos vemos en una próxima ocasión.